¿Te gustaría tener un amigo así? Judas Iscariote es famoso por ser el discípulo de Jesucristo que lo traicionó, a cambio de 30 monedas de plata en Semana Santa. Su nombre vuelve a la actualidad. Incluso aparece en algunas de las procesiones que presentan como escena en el Vía Crucis. A pesar de su mala fama bíblica, poco se sabe de este personaje histórico. Y es cierto que a nadie nos gustaría que nos dijeran algo como «eres más falso que Judas». Fue un Jueves Santo, el momento que consideró el más adecuado para deshacerse de su maestro. Tras cenar con sus compañeros, en lo que después se conocería como la Última Cena, informó a los sacerdotes de que la persona a quien le besara eran a la que debían aprender. Según el Evangelio de Judas, resulta que fue el propio Jesús quien le pidió a su discípulo que lo entregara a las autoridades. Un texto recientemente traducido hace 1200 años, escrito en copto, afirma que Judas usó un beso para traicionar a su líder porque Jesús tenía la capacidad de cambiar su apariencia. Así identificaría claramente a su maestro entre la multitud. Sin embargo, los otros textos no intentan explicar por qué lo hizo de esa manera. Pero el Hijo de Dios ya sabía su final antes de su arresto. Juan afirma que Jesús se enfrentó a su discípulo y le dijo: «Lo que estás a punto de hacer, hazlo rápidamente». Algunos lo describen como una persona en la que no se puede confiar y en la que Satanás entró en algunos momentos. Afirman también que el ser tesorero y aportar siempre la bolsa de dinero del grupo compartía a veces también y a veces también les robaba. Existen dos versiones sobre su muerte. La que Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojaron las piezas de plata en el templo. Salió, fue y se ahorcó. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles se representa un final más dramático. Se asegura que utilizó el dinero para comprar un campo y que allí se rompió la cabeza. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel campo fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Pero ¿saben? En los años 70 del siglo XX, hace no mucho, un campesino, un buscador de tesoros, descubrió un códice que durante unos 1700 años había permanecido oculto en el interior de una tumba o cueva, a orillas del río Nilo y a las afueras del El Nibia, en Egipto. Creo que así se menciona, amigos. Minia, en Egipto. El códice contenía un fragmento del Evangelio de Judas, que se creía desaparecido, en el que su figura cobra una nueva dimensión, pues resulta que fue el propio Jesús quien le pidió a su discípulo que lo entregara a las autoridades. Esto es de una serie de National Geographic, donde se muestra un pedazo de la foto de este documento del Evangelio de Judas que fue encontrado. No sabían si se trataba de una falsificación, pero tras el estudio de la tinta, la cual contenía 2 componentes diferentes y un antiguo certificado de matrimonio egipcio realizado con el mismo material, se validó el descubrimiento. A pesar de ello, se insiste que el hallazgo no prueba que sea auténtico, pero sí prueba que falso no es. No es falso, mas no se sabe si es el auténtico. Quiere decir que sí es un documento escrito en esa época, mas no se sabe realmente si auténticamente es de Judas. ¿Tú sabías algunos de estas cosas o datos de Judas, el gran traidor?
tantos dichos que hacemos de él, no seas Judas, el beso de Judas. Dime tú cómo conocías a Judas Iscariote.